Pues nada, agradecer a los que se han incorporado antes de la presentación de este acto. Habéis llegado puntuales. Hacer una referencia muy explícita y expresa y concreta a vuestro cariño, a vuestro estar, a vuestra presencia, y pediros 2 segundos más para que podáis soportar la exposición que he preparado con mucho cariño, pero con mucha intensidad y con mucho sentimiento. Por lo tanto, os pido disculpas si de alguna forma, en algún momento dado, cometo alguna errata. Francisco es un hombre muy querido por mí, efectivamente, tienes toda la razón. Nos conocemos desde hace unos cuantos años. Yo creo recordar que en aquella época tenía flequillo, por tanto, hace ya tiempo. Y además yo soy un gran admirador de él, por muchas cuestiones, entre otras porque él es un hombre que se hace querer y que comparte el mismo cariño y sentimiento que yo, que es el del mar, la mar, como llama él, como buen marino, ¿no? Una de las cuestiones que siempre me han vinculado a él en la afición es que es capitán de la Marina Mercante. Un gran capitán que durante los años de navegación se forjó su faceta de escritor y de ahí surgió su primera novela, que es La fuerza del mar. Más tarde apareció en otras cuestiones literarias que comportaron pues la escritura de relatos cortos y cuentos. 2 de ellos fueron premios, uno como finalista del Premio Gaviota de Oro de Cuentos y otro como premio de relato de la mar, no del mar. Como buen capitán, si le digo del mar, no me acepta el término. Tras un paréntesis literario, se dedicó a otra afición, que es muchísimo más difícil para mí que la escritura, que es el arte pictórico. Es un gran pintor y va compaginando sus artes, las de la literatura con la de la pintura, para realizar verdaderas maravillas que me encantan, ¿no? 2 años más tarde apareció su novela 7 días de junio y posteriormente El mar que nos atrapa. Hacer una pequeña sinopsis fuera de guión, que para mí es importante. Cuando, comentándolo con Angie, que también es escritora, y algún escritor que también ocupa esta sala, al cual le agradezco su presencia, siempre se vincula lo que es la escritura de una novela con la experiencia propia del escritor. Y yo no creo, sinceramente no creo, que eso sea cierto, porque 7 días de junio, si algunos habéis tenido la oportunidad de leerla, nada tiene que ver con la experiencia y vivencia, y Droga, Viaje sin retorno, tampoco, porque Francisco ni siquiera fuma. La obra es El ídolo derrumbado, como todos sabéis, y está impregnada de nostalgia en casi todas sus páginas. Es, yo diría que, si me permites, agridulce. Tiene un sabor que en algunos momentos no es precisamente muy dulce, ¿no? Es como la vida propia, la propia vida. Aquí algunos compañeros, amigos, asistentes a este acto, hace muchos años que nos conocemos y nos hemos visto en vicisitudes, en situaciones que nos permiten poder valorar realmente cuál es la vivencia que hemos tenido durante ese tiempo, en bueno y en malo. ¿Qué es de nosotros o qué será de nosotros 50 años después, ¿no? Es importante. Y esta obra permite conseguir esa cuestión. Es una obra que yo diría perturbadora también, permíteme, Francisco, ya sé que te estoy diciendo agridulce, perturbadora, y todo el mundo se va a ir, pero no quisiera chafarte
no quisiera chafarte la presentación, ¿no? Hacer referencia a que el ídolo derrumbado, ya lo pone en la invitación, por petición propia, no hace absolutamente ninguna referencia, absolutamente ninguna, a lo que propiamente se podría entender el ídolo derrumbado en un ámbito político. Es una novela, es ficción, nada tiene que ver con nada, pero en el fondo asume un papel muy significativo, muy interesante y de, casi diría yo que, de descripción del autor sobre muchachos que, impregnados de esa ilusión, se marcan en sus futuros una proyección que en el transcurso de ese tiempo no se convierte en la realidad. El autor demuestra un gran conocimiento de la psique, os lo garantizo, os lo garantizo. Francisco, si algo ha podido trasladar en la obra, es su saber estar, humanidad, concepto y estilo, y es un gran psicólogo, tiene un concepto de la psique muy acentuado. Para mí es una novela con un pensamiento constructivo y convertido en letras, lo refería con anterioridad, el pensamiento constructivo convertido en letras a través del arte de la escritura. Es una excelencia de obra, ya sé que no soy objetivo, pero doy fe de que así lo es, y que abre una puerta al entendimiento de la vida en sus conceptos y formas de comprensión a través del recorrido decidido de su destino por esos 5 amigos del instituto. Amigo Paco, Francisco, has conseguido el objetivo reconocido, por lo menos para mí, y también para la editorial y para Angie, que además es escritora, por lo tanto de alguna forma tienes un mayor conocimiento de todo el bagaje del arte de las letras, ¿no? Has hecho de tu experiencia, de tu estilo, un material de lenguaje óptimo, corpóreo, a través del pensamiento que ordena las ideas y que refleja la lógica interna de la personalidad de cada uno de los que participaron de los que forman parte de esa obra. Deciros, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Háganlo lo mejor posible, porque no hay manual de instrucciones. El ídolo derrumbado es una novela bonita, pero no inofensiva. Fíjate, te estoy haciendo una buena... Te estoy vendiendo, agridulce. Aquí dentro hay mucho más de lo que parece. Y agradeceros la paciencia que habéis tenido para mí, cediendo la palabra a Francisco y agradeciendo que me haya permitido ser yo el novel en una presentación de un libro. Antes que nada, quiero mostrar mi agradecimiento a la persona que me acompaña para presentar la obra. Un destacado profesor, un magnífico conferenciante. Yo no veo ninguno, ¿eh? Bueno, sí, aquí veo muchos, pero sobre todo un buen amigo. Sin él no hubiera sido posible realizar la presentación aquí en Barcelona, porque me ha ayudado mucho. Así que, amigo Pepe, muchas gracias por tu ayuda. Luego te paso la minuta. También quiero dar las gracias a Ediciones Atlantis, representada aquí por Angie. Desde el primer momento, esta editorial confió en la novela y decidió publicarla. Así que te pido, Angie, que en mi nombre traslade mi agradecimiento a la editorial. Y como no, muchas gracias a todos ustedes por la asistencia a este acto. Ha dicho Pepe, José Salazar, que en esta novela se trata de 5 amigos en su etapa de instituto. Yo entonces le voy a hacer una breve semblanza, una breve reseña de cómo eran estos 5 amigos justo en la época en finalizar el instituto, antes de iniciar los estudios superiores. Cómo eran en aquellos momentos. Que es el punto de partida de la novela. Gerardo Sotiel, uno de ellos, era el más centrado y responsable de todos ellos.
Era inteligente, conciliador, juicioso y equilibrado. Entre sus muchos dones destacaba la prudencia y el saber estar. Era sin duda la persona al que todos acudirían para referirle un secreto o confiarle un problema. Pero estaban un poco equivocados, porque Gerardo guardó un secreto que competía directamente a él y a su familia durante casi 50 años. Otro de los amigos, Ángel Garrido, más juerguista quizá, era el más díscolo de todos ellos. Era el reverso de la moneda de Gerardo. Su fachada decía que era un chico encantador, divertido, ameno y que se llevaba a las chicas de calle. Pero también destacaban en él su vanidad, su codicia, su irresponsabilidad, sus manías de grandeza y sus metas demasiado altas. Era hijo único de una familia muy adinerada, por lo que los padres pensaban que a partir de ese momento, unos años después, su hijo se convertiría en un prestigioso médico, tal vez un renombrado cirujano o un brillante arquitecto. Pero la esperanza de los padres iba por un lado y los deseos de vivir la gran vida de su hijo iba por otro. Ramiro Ledesma, otro de los 5 amigos, era quizás el que todo se lo buscaba por él mismo. Era un chico brillante, inteligente, despierto y lleno de vida. Tenía una cualidad que destacaba en él por encima de todas las cosas, y era sus grandes dotes para las matemáticas y otras materias. Por eso a nadie extrañaba que Ramiro hubiese sido el número 1 de cada ciclo que ahora terminaba. Todos sus amigos, profesores y quienes le conocían decían que Ramiro llegaría en su vida tan lejos como se propusiera llegar. Otro de los amigos, Isaías Gutiérrez, era quizá todo lo contrario de Ramiro. Era un chico que su padre tenía, era una empresa muy importante en la Costa del Sol, y entonces lo tenía, digamos, en su vida casi todo resuelto. Entonces, desde pequeño era un pedante, un engreído y el peor estudiante de todos ellos. Era impaciente por naturaleza y prefería llegar muy pronto y con muy poco esfuerzo a la meta que se propusiera llegar. Por lo que pregonaba que lo más fácil y lo más cómodo para él era incorporarse a la empresa familiar, que así no tenía trabajo. Pero como tenía previsto, no estudió, pero tampoco se incorporó a la empresa familiar. Y por último, Salvador Mendoza, quizá el más ligón y el más guapera de todos ellos. En su etapa de estudiante, Salvador era un guapera, un chico rubio, de pelo largo y lacio y bien parecido. Pero su mirada era fría y distante, y era el más independiente de todos ellos. Siempre iba a su aire y nunca quería compromiso con nadie. Ya desde muy joven, a Salvador se le podía calificar como a un equivocado de la vida. En muchas facetas de su vida actuaba de la misma forma a como lo hacía Ángel Garrido, del que llegó al convencimiento de que tenían demasiadas cosas en común. Así eran estos 5 amigos al comenzar este libro, esta novela, en lo que luego se convirtieron, o cómo influyeron en ello las personas que pasaron por sus vidas. Eso queda al juicio o al criterio de los lectores. Por último, decirles que los capítulos de esta novela, como ya ha dicho muy bien el presentador, se desarrollan en lugares tan distintos como lo son sus 5 personajes. Lugares que no voy a repetir, pero varios de España, varios de Europa y de América. Y ya con esto
paso la palabra de nuevo al presentador. Muchas gracias. A mí se me ocurren una serie de preguntas. ¿Puedo formularlas? Por supuesto. Y cualquiera del público que desea hacer preguntas, con muchísimo gusto la responderá. ¿Qué te inspiró para crear esta obra? Bueno, yo siempre, más que siempre, quizás en los últimos años, he recordado, en mi época también de estudiante, que hace ya muchísimos años, pues de algunos alumnos, unos mejores y otros peores, pero algunos en especial, que a lo mejor caló hondo en esa etapa mía, y cuando terminamos de estudiar no lo he vuelto a ver hasta ahora, ni he sabido nunca más de su vida. Entonces, pues yo a partir de ahí empecé a confeccionarme la estructura de una novela, Sí. para inventarme a una serie de amigos como ese y a ver qué ha pasado con sus vidas 50 años después. Y en la segunda parte de la novela, que aumentan esos 50 años a otros 6, 8, 10 años. O sea que es todo ficción, ¿no? Todo Tiene ficción, nada. todo ficción. No hay nada que se parezca, además lo dice aquí en una de la primera o la segunda página, que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, que todo es totalmente ficción. Pues estupendo. No sé si yo, que como oyente también he asistido a alguna presentación de alguna obra literaria, se os ocurre preguntar algo, pero es que a mí se me ocurre preguntar cuánto se tarda en confeccionar una obra con todo su entramado y con toda su riqueza como es esta. ¿Cuánto tiempo tardaste? Yo he tardado entre 1 año y 2 o 3 meses, año y medio, digamos 15 o 18 meses, sí. Porque es que cuando se escribe algo, alguna historia, como muchas veces sale en televisión o algo, alguien que cuenta algo de su vida, no sé qué, no sé cuándo, eso es muy fácil escribirlo, porque la historia ya la tienen, ¿no? Los conocimientos ya los tienen, entonces solamente hay que llevarlo al papel. Pero cuando te sientas cada día, seguramente Angie lo sabe, cuando te sientas cada día y no sabes qué vas a escribir, te tienen que surgir las ideas, pues tienes que construirla primero, esa historia, esa frase y esas cosas. Y más aquí que hemos dicho que personajes son los 5 amigos estos, pero son la historia de estos 5 amigos, pero personajes femeninos de todos estos países que tú antes has citado, puede haber 10, 12, 15 personas. Entonces construir la historia de cada una de esas personas, pues hay que pensarlas y madurarlas y después escribirlas. ¿Tenéis alguna pregunta para el autor? Yo solo una. ¿Cuántas horas en la cama sin dormir has estado pensando en tu novela? Sí, no hace mucho lo comenté. Muchos de los capítulos de este libro, muchos de ellos han sido escritos en la mente, pero pensados durante la madrugada. Que me he despertado, ya no me he dormido más, y digo, pues bueno, pues voy a pensar en lo que voy a hacer hoy o en lo que voy a escribir. Y ahí me han surgido, y no sé por qué, pero en la soledad de la noche, en la soledad de la madrugada, te vienen mejor las ideas, las historias, porque luego yo he querido escribir tal como lo he madurado durante la madrugada y no me salía igual. ¿No te has levantado así cuando le das al torrado que están y escribir aunque sean No. 4 líneas? No, eso en esta novela no, en otras sí. En otras sí. Por ejemplo, la primera novela que escribí, que ya antes lo comentó el presentador, se titula La fuerza del mar. Yo en ese momento estaba navegando, era marino, mercante. Pero como era totalmente ficción, no era nada relacionado técnicamente con el mar, es totalmente ficción, pero bueno, sus personajes eran marinos, pero nada más. Entonces yo ahí sí que me levantaba muchas mañanas, muy temprano, y aprovechaba y me ponía a escribir. ¿A qué hora es muy temprano? Pues no sé, a lo mejor a las 4, 5, 5 y media, y ahí comenzaba a escribir. Francisco, ¿estás escribiendo alguna otra ya? O... No, ahora mismo no. ¿Será del mismo género o...? No, será distinta. Ahora mismo no, porque esta la he terminado muy recientemente.
recientemente. El tiempo... Países en los que se desarrolla parcial o totalmente la trama, supongo que deben tener algo que ver con su trayectoria como capitán de Como la marino, Marina, sí, sí. ¿no? Me Sí, sí, imagino, porque todo, si no, hay que conocerlo. todos esos lugares los conozco bien, tanto de aquí de España como los quesitos de fuera de España. Bueno, de aquí, pues, de aquí no son tantos, ¿no? Son Barcelona, Madrid, Málaga, Maspalomas, Gran Canaria, Maspalomas y Mallorca. En casi todos estos sitios bastante, pero después Londres, Escocia, Canadá, y Hamburgo. En Hamburgo he estado hace muy poco, en Hamburgo he estado varias veces, la última vez era, no llega a un mes. Hamburgo, Berlín, Múnich y en Dresde. Dresde está a 180 kilómetros de Berlín. Y otra cosa, aunque todo sea ficción en la novela, me imagino que la idea surge, no lo sé, que la idea debe surgir de alguna vivencia junto a algún grupo dentro de mi clase cuando yo tenía tantos años y tal, ¿no? Pues, ¿cómo es su nombre? Es Paco. Paco, somos tocayo. Francisco González es muy buen amigo mío, es curioso, permíteme, que no es que le quiera hacer la presentación, es que quiero hacer un poco el perfil. Es catedrático de ciencias exactas y pese a ello, escritor de poemas. O sea, es de letras también. Y es por eso que está interesado en todo esto. Pues, Finalizado el perfil, Paco. Continúa. pues mira, Paco, aunque parezca raro, no, ninguno de estos 5 personajes se parece en nada a los que yo conocí en mi época esta de instituto y eso. Lo digo porque un núcleo de eso siempre ayuda. Sí, además lo entiendo perfectamente. David San Martín, al cual también me permito hacerte un pequeño perfil, es abogado. O sea, este lugar lo conoce muy bien y es un gran crítico sobre mis presentaciones porque tuve una vivencia muy estrecha, muy personal con él cuando fui invitado en la Universidad de Salamanca a hacer una exposición del tema que domino y poco, Fernando, poco, que es el de seguros, y él era el moderador. Y desde entonces aún tengo dolores en la pierna de las patadas que me daba para que me incluyera. Pero bueno, adelante. Sí. Bueno, ahora, después de esta presentación, ya me parece que no haré la pregunta, porque para estropearlo. No, vamos a ver, relacionado con lo anterior, si resulta que los personajes son ficticios y la historia es ficticia, ¿vale? El libro, entonces, claro, solo puede responder a 2 cuestiones. El simple placer de escribir, que cuidado, ha dado grandes obras de la literatura, o la necesidad de explicar algo, aunque sea a través de una historia ficticia. ¿Deseo de escribir, el placer de escribir, o la voluntad de explicar algo? Yo creo que las dos. El placer de escribir lo tiene pues con esta historia, con cualquier otra. Pero también el tú pensarte que una persona, que tú a lo mejor lo ves como una persona pues normal y corriente, ¿no? Como puede pasar en la vida a cualquiera, lo ves normal y corriente. Y que esa persona a lo mejor lo menos que tú te podías pensar de esa persona es que toda su vida estuviera actuando como un gigoló o otro de aquí de esto que a lo mejor escondía a un asesino tras su capa de vividor. Son historias que tú te creas, que disfrutas escribiéndolas, pero que también le puede pasar a quien tú menos te esperas y lo ves como una persona normal. Perdón, yo tengo que fumar. Daniel, yo tengo que fumar, ¿eh? 10 segundos. Va dirigido obviamente al principal protagonista interesado de aquí. Quiero transmitirle por parte de Paco Salazar. Pepe Salazar, siempre me llama Paco, es que A Pepe, el extraordinario trabajo, cariño
que ha tenido desde el minuto cero, es decir, hoy se pueda realizar este acto. Tiene que saber que se había recorrido no sé cuántas salas, que una maravillosa coincidencia, creo que con una persona que tiene al lado que yo me quiero mucho, que es Ángeles Bach, y que ha tenido un valedor maravilloso para que hoy se pueda hacer esta presentación por el cariño que le ha trasladado. Me consta. Cuando esto desde un punto de vista social se percibe muy bien. Cuando se trasladan a través de una intervención aplausos, es gratificante recibirlos, pero cuando estás en un parlamento, y Pepe sabe de esto, cuando se aplaude a un sector determinado y demeritas a la oposición. Por lo tanto, el aplauso a veces es gratificante para unos y perjudicial para otros. Como quiera que no estamos en un parlamento, yo quiero brindaros como despedida este aplauso para todos vosotros. Y ahora la firma de ejemplares, los libros están allá y la firma de ejemplares la haces aquí, ¿no? Sí, sí.